Son las 7 de la mañana de este martes 7 de mayo de 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana se cumplirá un año desde la toma de posesión de Carlos Alvarado Quesada como presidente de Costa Rica. Mucho ha pasado bajo los puentes de la negociación política durante estos 12 meses. Buenos días, Ani. Muy buenos días, Yanani. Muy buenos días a quienes nos acompañan por la transmisión en vivo de Facebook, por la señal web y la señal aire. Tras una campaña electoral muy polarizada, Alvarado llegó a Zapote respaldado en Cuesta de Moras con apenas 10 diputados, la fracción más pequeña de la historia de su partido, Acción Ciudadana, en pacto también con el ex candidato social cristiano Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana y con agenda gubernamental más urgida de negociación de los últimos años. En junio del año pasado, el Banco Central anunciaba nubes que se han ido convirtiendo en nubarrones a lo largo del año. El índice de actividad económica registraba que la mayoría de actividades económicas se desaceleraban. En agosto de 2018, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunciaba que los ingresos por recaudación tributaria serían menores a los previstos y alertaba al país sobre un hueco fiscal de 600 mil millones en el presupuesto. Según dijo Aguilar, el nuevo gobierno desconocía el hecho al tomar posesión, lo cual confirmaría el presidente Alvarado hace unos días, pero unos días después, la tesorera nacional, Marta Cubillo, confirma que el exministro Elio Fallas y el expresidente Solís sí lo sabían. Un mes después, en septiembre, la administración enfrentó la mayor huelga de las últimas décadas para frenar la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que finalmente aprobó y cuyo paquete de leyes complementarias ya anuncian oposición, sobre todo con los temas de empleo público, reforma del Estado, límites a las transferencias que debe hacer Hacienda a entidades y la aplicación de la llamada regla fiscal para evitar o disminuir el gasto público. Según los datos de la encuesta continua de empleo, en el primer trimestre de 2019, la tasa de desempleo cierra en aproximadamente 12,3%, con mayor subempleo, 8,6%, subió un 1,4%. El número de personas desempleadas aumentó en 88,773, es decir, la peor tasa desde 2010. Entre ellos, esos desempleados, los menores de 24 años representan más del 40% de los desempleados del país. También aumentó la informalidad, que llegó a 46,1%, 4,8 puntos mayor que el año anterior. 49,666 personas, es decir, casi 50,000, quedaron bajo la línea de pobreza en 2018, para un total de 1,150,000. Se mantiene el pesimismo por la situación económica en general, el desempleo y la inseguridad, y ha disminuido la popularidad del presidente Alvarado. Así han quedado registrados en diversas encuestas y mediciones. Los fuegos electorales ya encendidos en la Asamblea Legislativa por las elecciones municipales también avivan un ambiente de tensión política. La tarea por delante sigue siendo extensa y no será fácil, advirtió el 2 de mayo en su informe de labores el presidente Alvarado, pero también destacó que el país está más seguro y estable que hace un año. La tasa de homicidios está en 11,7 por cada 100,000 habitantes frente a 12,1 del año anterior. Es decir, ese dato es correcto, aunque siempre en condición de pandemia según los datos de la Organización Mundial de Salud. Y mencionábamos que el presidente Alvarado decía la tarea por delante sigue siendo extensa y no será fácil. Bueno, nos preguntamos, ¿es así? ¿Es el mismo panorama el que se visualiza desde todas las trincheras políticas, sobre todo cuando él menciona que se está en un país más estable y seguro que hace un año? ¿En qué cambia? Sobre esto conversamos esta mañana con Fanny Ramírez, consultora en comunicación política, Eli Feinsack, economista y presidente del Partido Liberal Progresista, y Daniel Calvo, politólogo, consultor en temas legislativos. Ustedes también pueden participar con sus consultas y comentarios en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, o bien llamar a cabina durante la transmisión al 2234-3233. Muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un día complicado también en tráfico. Así es. Ya en pocos minutos se nos une don Eli. Para arrancar, mencionábamos esas dos frases del presidente Alvarado. Decía, nos tocan tiempos difíciles, viene un año también difícil, pero por otro lado estamos más seguros y estables que hace un año. ¿Reacción? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, primero decir que el presidente ha mantenido un tono bastante optimista, ¿verdad? Dando un mensaje muy claro al sector empresarial. El mensaje es contundente y es muy positivo en cuanto a la capacidad que tiene el país. No obstante, en algunos términos podríamos decir que es contradictorio con la realidad que se vive en muchas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el desempleo. Daniel. Yo quizá nada más para agregar sobre si estamos mejor o no que hace un año. Yo creo que es todo un tema de debate. Inclusive la Asamblea Legislativa se encuentra justamente debatiendo en estos días el discurso del presidente. Recordemos que las cifras, por ejemplo, de homicidios que ustedes mencionan, han sido cuestionadas inclusive por la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, hace unos días. Y como Fanny adelantaba, yo creo que el sinsabor que genera pues cifras récord del desempleo tienen sumamente preocupado pues no solo al sector empresarial, sino me atrevería a decir todo el país, que ya empieza a perfilar pues una agenda pendiente a sabiendas de que el presidente ya prácticamente dilapidó todo su capital político en una reforma fiscal que prácticamente concentró todo el primer año de gobierno, cuando ahora vienen pues proyectos muy importantes surgidos de aprobarse, entiéndase eurobonos, por ejemplo, para darle más holgura justamente a la situación económica del país, empleo público, proyectos de huelga, que son proyectos que podrían articular justamente a estas organizaciones sociales y cuidado si no generarle todavía más desgaste al gobierno. Yo creo que también en ese sentido es importante mencionar todo el despliegue que hizo el presidente Alvarado en cuanto al desarrollo territorial, ¿verdad? La gran deuda que tiene no solamente este gobierno, sino también los gobiernos anteriores para el desarrollo de las zonas costeras, de las zonas rurales, ¿verdad? Y en ese sentido viene un proyecto o vienen proyectos que son continuidad también, hay que decirlo, ¿verdad? Son continuidad de proyectos de gobiernos anteriores, pero que de alguna medida vienen a solventar o a tratar de atender esas zonas de menor progreso social. Y hablando sobre todo de comunicación política, hubo reacción en el Congreso por el tono del mensaje del presidente. Usted dice es optimista, pese al panorama que sobre todo en empleo se percibe. Habla y da énfasis a un gobierno de unión y apela a eso para decir, bueno, solo así se pudo pasar una reforma fiscal, un trago amargo, y está diciendo, bueno, solo así pasaremos una agenda también complicada, el manejo de la comunicación política. A mí me gustaría quizá empezar para que Fanny tal vez profundice, que es la que maneja mejor esos temas, pero creo que el gran discurso del presidente, bueno, el gran me refiero al discurso tan esperado del presidente, tiene una ausencia de la construcción de un relato. Y cuando uno prácticamente pues tiene que enarbolar un discurso, siempre tiene que responder dos preguntas, y es el cómo y el para qué. Y creo que son preguntas que quedan debiendo en este discurso, sobre todo en temas de empleo, por ejemplo, que hemos hablado, que ha sido la gran preocupación de los costarricenses. Si bien el presidente, por ejemplo, menciona temas importantes en cuanto a gestiones de infraestructura, en cuanto a la reducción de trámites que menciona, creo que todavía le falta explicar para qué esos esfuerzos están dirigidos. Yo creo que alguna gente podrá comprender que son esfuerzos dirigidos justamente para la reducción del desempleo. Eso sí, quizá un mediano o un largo plazo, cuando la gente requiere una atención inmediata. Pero lo cierto es que esa ausencia de la construcción del relato de para qué y cómo vamos a resolver los problemas, pues están faltando en el discurso de este primer año. Ayer publicaban los colegas de Diario Exe, María Siu, una entrevista con el presidente. Y le preguntaban, ¿teme que puede aumentarse la pobreza con la entrada del impuesto al valor agregado en julio? Y él decía, en el propio discurso planteo que estos elementos de lo que nos tomó hacer en lo fiscal nos plantean un año muy difícil en materia de esto, es decir, de pobreza. Por eso hay que verlo no solo en lo que será este año en los resultados de pobreza y empleo, sino completo. No lo veo en solo este año, sino cómo vamos mejorando paulatinamente en las diferentes condiciones. Dos palabras claves ahí, reconoce sí, va no solo este año, sino va un poquito más para largo, y habla de mejorías paulatinas. Aquí en el tema de comunicación política también, y hago enlace con esto último que está diciendo, porque el discurso del presidente está montado sobre cómo salvó al país de la
de la quiebra, de la crisis, ¿verdad? Y plantea un panorama bastante oscuro y el renacer del Fénix, ¿verdad? De alguna manera, así es como lo plantea. En cuanto al discurso, es importante mencionar no solamente lo que mencionaba Daniel, de cómo y para qué, sino también a quién está dirigido este discurso. Y esto es muy fuerte, y esto nos va a dar algunas luces, porque el discurso es un discurso que está dirigido a los diputados, ¿verdad? No está dirigido al resto de la ciudadanía, y de ahí que durante todo su discurso él constantemente está diciendo: les estoy pidiendo su apoyo para esto que viene, les estoy pidiendo estas próximas reformas, pero yo sí noto durante todo el relato que precisamente muy débil con respecto a la promesa de gobierno o al mito de gobierno que se planteó al inicio, que era precisamente el de la unidad, ¿verdad? Y que se quebró prácticamente la unidad, y el consenso se quiebra prácticamente con la reforma fiscal, ¿verdad? Queda completamente fragmentado, digamos, ese discurso que lo llevó a la presidencia, y muchos temas muy contradictorios en el discurso. Por ejemplo, el tema de la polarización, ¿verdad? Que él habla: me tiene tan preocupado la polarización. Sin embargo, el gobierno ha sido responsable en gran medida de esa polarización por la falta de capacidad del manejo de su comunicación política, donde sentar a los diferentes actores y realmente comunicar no solamente a esos sectores, sino a la ciudadanía, cómo se están haciendo las cosas y por qué se están haciendo esas cosas, ¿verdad? Cuáles son las prioridades en esa toma de decisiones, es lo que viene a determinar el vínculo que nosotros tenemos con la ciudadanía y por qué cómo se puede fortalecer ese vínculo. Sin embargo, logró pasar por iniciativa del gobierno el plan fiscal. Claro, pero y parte de esa contradicción que estoy mencionando son los resultados que tiene en cuanto a la aceptación o que tiene la población del gobierno, ¿verdad? Solamente 5 de cada 10 personas está a favor del gobierno, ¿verdad? Entonces, eso de que no gobernamos para complacer, a mí me parece que es una medida bastante, de alguna manera decirlo, es una disculpa, una justificación al no poder estar manejando bien su comunicación con la ciudadanía. Mencionábamos al inicio, que tenía un colchón, recién es un año el que cumple, ¿verdad? Y el énfasis de decir, salvé al país de una crisis mayor, pero nos queda tiempos difíciles todavía. ¿Le alcanza para hacer el manejo de una agenda complicada también este año? ¿Es necesaria otra estrategia? A mí eso me parece que es una pregunta clave. Y yo creo que más allá del relato anecdótico de gobierno de aprobé proyectos importantes que creo que había que reconocer, por ejemplo, la reforma fiscal, la reforma del reglamento, proyectos que llevaban muchísimos años de estar siendo esperados por parte de la Asamblea Legislativa, lo cierto es que el mito de gobierno de unidad prácticamente se resquebraja, y no se resquebraja, como decía Fanny, con la reforma fiscal, sino se termina más bien de resquebrajar este pasado 1 de mayo, donde el gobierno, si bien lo mencionábamos al inicio, ya ha perdido muchísimo de su capital político en una reforma fiscal que es a todas luces insuficiente y que se requerirán una serie de reformas ahí. También lo cierto es que pierde aliados estratégicos. Aliados estratégicos es, por ejemplo, Rodolfo Pisa, que yo creo que tiene las horas contadas en gobierno, la fracción Unidad, que prácticamente pues también se aparta del Partido Acción Ciudadana, lo cual complica enormemente la labor legislativa, entendiendo, como ustedes lo mencionaban pues al inicio del programa, que el Partido Acción Ciudadana apenas tiene 10 diputados, y cuando vienen proyectos tan importantes y sobre todo dirigidos o que le hablaban a bases electorales que el PAC tuvo pues en antaño me refiero a la administración anterior, por ejemplo, como el tema de grupos sindicales, lo cierto es que este año pues prácticamente la labor de gobierno se mira cuesta arriba. Damos la bienvenida a Eliezer Feinsack, que es economista y presidente del Partido Liberal. Muchas gracias. Don Eli, hace unos segundos empezamos a hablar y don Daniel Calvo y también doña Fanny hablaban del relato en el discurso del presidente. Sin embargo, cuando la ciudadanía escucha palabras como narrativa, relato, suena a cuento. Es un cuento. Es un cuento. Dicho de forma simple, ¿Qué cuento eso escuchó es. usted en el informe?
Un cuento sin principio ni final ni trama. Y estoy de acuerdo, yo venía escuchándolo en el radio y me disculpo con ustedes y con los radioescuchas por el atraso. En efecto, es un discurso carente de narrativa, ¿no? Lo cual da a entender que tenemos un presidente que todavía no se ha sentado en su silla, que todavía no entiende para qué está ahí, ¿verdad? Y esto sucede porque es un presidente, igual que el anterior, que se encontró la presidencia de casualidad en unas elecciones que terminaron desarrollándose de una manera que nadie pudo haber previsto, incluso nadie preveía 5 semanas antes de las votaciones de la primera ronda, ¿verdad? Y en efecto, la ficción de gobierno de unidad nacional, que ojo, yo no critico el concepto de un gobierno de unidad nacional, me parece muy importante, me pareció un ejercicio muy importante de parte del presidente, de Rodolfo Pizza, intentar hacer esto, y además me parece un error gravísimo entender la oposición como el acto de oponerse por oponerse y de no dejar hacer el gobierno simplemente por no dejarlo hacer. Me parece que el papel de la oposición debe ser más responsable, debe ser constructivo y en la medida que pueda encontrar coincidencias parciales, pero coincidencias con el gobierno, debería también de colaborar, ¿verdad? Pero desde el momento propio del inicio, del anuncio del gobierno de unidad nacional, se notó que no había tal cosa. No era un acuerdo del PAC con el PUSC, era un acuerdo de la facción de Carlos Alvarado, lo que sea que eso represente dentro del PAC, con Rodolfo Pizza y algunas personas cercanas a Rodolfo Pizza, porque lo cierto es que el Partido de Unidad Social Cristiana desde el primer día le dio la espalda a ese acuerdo. Y lo que sucedió el 1 de mayo, que lo estaban comentando anteriormente, lo que sucedió la semana pasada con la fracción del PUSC, no es algo nuevo, no era algo imprevisible. Es el resultado de un año en que esa fracción ha estado tratando de encontrar su lugar, no queriendo ser asociada con el gobierno, pero además resultado de, digamos, rencillas personales o diferencias o aspiraciones en choque de algunos diputados que se ven presidenciables con Rodolfo Pizza, que lo ven como presidenciable, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo le dan ustedes a Rodolfo Pizza en el gobierno? Él anuncia, lo ha dicho. Me quedo con la frase de Daniel, tiene las horas contadas. Las horas contadas. Y una regresiva. Una fracción que también dijo no estamos con el gobierno, ¿verdad? Y ahí está su líder principal. Si tuviéramos tal vez que hablar de plazos, lo más sensato, y ustedes también lo mencionaban a la introducción del programa, es que recordemos que el calendario electoral, si bien los videos electorales ya están soplando muy fuerte en la Asamblea Legislativa, empieza oficialmente en octubre. Yo imaginaría que Rodolfo Pizza muy probablemente, en razón de eso, que me parece que es un factor también determinante para esta ruptura entre el Partido de Acción Ciudadana y el Partido de Unidad Social Cristiana, o esa facción que habla don Eli, estará prácticamente para esos meses. Yo creo que será octubre, inclusive noviembre, donde ya prácticamente saldrá Rodolfo Pizza con la gran incógnita. La gran incógnita es si detrás de Rodolfo Pizza vendrá también el resto de figuras que entraron en gobierno, y si esa ruptura será pacífica o traumática. ¿Cómo y también la parte económica que ha sido clave la presencia del Partido de Unidad Social Cristiana en esa ruta. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo siento que la utilidad para el PAC de ese equipo económico del PUSC ya se agotó. Se nota que después de la aprobación del plan fiscal, esa parte del equipo económico pasó a segundo plano, ya no cuenta. En buena medida por eso es que el gobierno no tiene una agenda de reactivación económica, porque la otra parte del equipo económico, Pilar Garrido, Victoria Hernández, etcétera, no entienden de qué va la reactivación económica. Sin embargo, el pacto recién firmado en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, los puntos, si lo discutíamos en Radio Universidad el 1 de mayo, tienen que ver con la agenda económica del equipo de gobierno. El pacto para tiene que ver con el que no está la unidad. Claro, pero es un pacto muy genérico. Es un pacto que dice eurobonos,
pero no hay un acuerdo de qué significa eurobonos. Para Liberación Nacional, bueno, para Carlos Ricardo Benavides, aparentemente quiere decir 1.500 millones de dólares un año y después vemos, y para el PAC quiere decir 6.000 millones durante 5 años. O sea que es un acuerdo de temas que hay que impulsar, pero no necesariamente es un acuerdo de cómo detalles, se van a impulsar. de cómo, de cuáles son los detalles que se van a aprobar, ¿verdad? Eso por un lado, y por el otro lado, en el discurso del presidente, no solo en el discurso en la Asamblea, sino que en las entrevistas que dio, en su tour de medios, en los días alrededor del 1 de mayo, se nota una visión errada de cuál es el problema económico del país. Él hace una comparación que es correcta en el diagnóstico, pero absolutamente incorrecta en la solución. Él dice, tenemos un sector de la economía muy dinámico, y menciona específicamente telecomunicaciones, seguros, banca y las empresas multinacionales, zonas francas, ¿verdad? Básicamente. Dice, y ese sector de la economía tiene una institucionalidad de gobierno bastante bien organizada, fuerte, qué sé yo. Después tenemos el otro sector, el gran sector de la economía, porque es el más grande, agricultura, manufactura, comercio, ¿verdad? Que está estancado, dice, y tiene una institucionalidad bastante obsoleta. Entonces menciona que el MEIC no está regionalizado, que el MAG está desactualizado, dice él que el CNP le falta fuerza, ¿verdad? Y entonces concluye que para reactivar la economía lo que tiene que hacer es mejorar los salarios de los funcionarios del MEIC, que tiene que reforzar al CNP, cuando el CNP destruye valor en vez de agregar valor, ¿verdad? De manera que a ver, los sectores que él menciona que son dinámicos son sectores que se distinguen, uno, porque están abiertos a la competencia, aunque no es una competencia muy dinámica, pero hay competencia, y son sectores que están liberalizados en muchos aspectos. Lo que es la manufactura y el comercio interno está sujeto a una serie de aranceles de importación que impiden la competencia, están sujetos a una serie de regulaciones que están diseñados para proteger mercados en vez de garantizar competencia en esos mercados, ¿verdad? Y entonces pretender que pagar mejores salarios en el MEIC va a dinamizar al sector de la economía, al sector doméstico, digamos, de la economía, es un error fundamental de comprensión económica. Y por eso le digo, yo siento que ya el papel del equipo económico del PUSC pasó a mejor vida dentro del gobierno. ¿Eso significa salidas también desde ese punto de vista? Y podría ser. Porque uno diría, bueno, menor protagonismo, que no es el perfil de quienes están ahí, que tienen clara además una agenda que puede o no coincidir con la agenda o con la posición ideológica, pero que es la que ha prevalecido. ¿Significa eso salidas también? Esta mañana conversamos con Fanny Ramírez, consultora en comunicación política, con Eli Feinsack, economista y presidente del Partido Liberal Progresista, y Daniel Calvo, politólogo, consultor en temas legislativos. Bueno, temas legislativos. Hablábamos antes de la pausa. Mencionábamos, bueno, tiene las horas contadas la participación de Rodolfo Pisa en el gobierno de Carlos Alvarado. La respuesta era sí. Y también dejamos una pregunta pendiente, cambios en el equipo económico. Don Eli decía que ya la participación del equipo económico y su agenda ya estaba también agotada. Queríamos conocer la respuesta aquí de Fanny y también de Daniel. También hay que entender acá en esto de los puestos y del gobierno de unidad que se hizo, la naturaleza de cada uno de esos puestos, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Que tiene que tener una relación tan cercana con la Asamblea Legislativa, y una fracción del PUSC que definitivamente ya dijo, somos oposición per se, ¿verdad? Que ya de por sí es bastante negativo y bastante una posición bastante tajante en cuanto a las decisiones tan serias que vienen de frente, como es la reforma del empleo público, como son algunos temas complicados que vamos a tener que enfrentar. En este panorama también vemos, como decíamos antes de la pausa, ¿verdad? Un equipo económico que ciertamente ha
ha relegado, digamos, su papel, porque ahora vienen otros temas que también están en deuda con mucho del voto que fue quien trajo a Carlos acá, ¿verdad? Como es el tema de la agenda social, la agenda progresista, ¿verdad? Y que ahí, sin duda, también topa con muchos papeles en contra, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Yo lo que agregaría es que en momentos que realmente, pues yo creo que el electorado, y yo creo que también pues los grupos de inversores, por decirlo así, o grupos económicos, requieren certezas, el gobierno está transmitiendo incertidumbres. Y yo creo que el tema de que no sepamos realmente hasta cuándo nos va a llegar el equipo económico, en si realmente su salida vaya a ser o no traumática. Y además, pues si en temas de reactivación hablamos, lo cierto es que el gobierno, más allá de poder construir todavía una agenda de reactivación económica, sigue impulsando proyectos que más bien, pues inclusive podrían generar todavía temas más graves del desempleo. Y por ejemplo, digamos, hasta hace muy poco estuvo el tema de cooperativas, que inclusive, digamos, más allá de la vorágine recaudatoria que tiene el gobierno en estos momentos, lo cierto es que el sector cooperativo se manifestaba que podría generar la creación de más desempleo. Estaba, por ejemplo, todo el tema de las plataformas de Uber, que también fue un proyecto recién discutido, que también más bien podría llegar a generar desempleo. Y está un proyecto que, si bien es importante, lo cierto es que, por ejemplo, todas las iniciativas del tema de bolsas plásticas, hay ciertos sectores en específico del país que también se podrían ver amenazados. Entonces, yo creo que eso es el agravante o lo más preocupante para este inicio de gestión de este segundo año, donde realmente pues las incógnitas sobre la labor de gobierno pues están a la orden del día. Y no hemos visto todavía el trago más amargo del plan fiscal para la población. Es decir, ¿cómo puede incidir eso en un segundo semestre este año? En efecto, creo que no hay que perder eso de vista. A partir del 1 de julio entra en vigencia el IVA. Eso probablemente va a provocar un frenazo en la economía, una disminución del consumo, lo cual nuevamente podría afectar el desempleo, ¿verdad? Y otro factor que le agregaría yo a lo que estaba mencionando Daniel bastante correctamente, pero que es un factor importantísimo. Se suponía que la reforma fiscal era el primero de una serie de pasos de reforma estructural del gobierno con el ánimo de equilibrar las finanzas públicas. El segundo paso tenía que ser la ley de empleo público y un tercer paso, reforma del Estado. Que son proyectos de ley más dirigidos a buscar mayor eficiencia, pero también disminuir el gasto público, porque por un lado se aumenta el ingreso, por otro lado se tiene que disminuir el gasto para lograr ese balance. El proyecto de ley de empleo público ya presentado por el gobierno implica un incremento del gasto en el corto plazo. Ellos dicen que las proyecciones de ellos arrojan ahorros a 15 o 18 o 20 años plazo, pero en el corto plazo implica un aumento del gasto público, y eso implica un aumento del déficit, y eso implica un aumento del endeudamiento, y eso implica que la advertencia que nos hicieron las agencias calificadoras de riesgo en diciembre y enero, cuando nos rebajaron la calificación, se va a materializar. Porque nos rebajaron la calificación, pero no solo la rebajaron y nos pusieron en perspectiva negativa. Y perspectiva negativa quiere decir, vemos que las cosas en Costa Rica no están bien encaminadas, y entonces en la próxima revisión que hagamos podríamos volver a bajar la calificación. No es una garantía. Hay países que permanecen en perspectiva negativa 2-3 años sin que les toquen la calificación. Pero si se aprueba, por ejemplo, un proyecto de ley de empleo público que va a aumentar el gasto público, sería muy mal recibido por las agencias calificadoras y muy probablemente sí significaría una nueva rebaja de la calificación. Claro, pero ¿cómo afecta eso? ¿Cómo afecta eso y ligado con ese relato o esa narrativa? Sí, imaginemos un proyecto que no implique gasto, que implique despidos. Es decir, también crea una situación es que no tenemos que de irnos inseguridad. tampoco al otro extremo. Yo hubiera esperado del gobierno, sobre todo, es un gobierno PAC, ¿verdad? No es un gobierno libertario. Yo hubiera esperado un proyecto que no aumente el gasto público, o sea, que mantenga el gasto público estable en el corto plazo e introduzca ahorros a mediano y largo plazo. Pero es que aquí lo que hicieron fue, vamos a subir el gasto ahora y después vamos a ahorrar de ahí. Claro, estoy gastando 100, voy a gastar 120 y dentro de 10 años voy a estar gastando 110. Bueno, están confiando en la regla fiscal, en la aplicación rigurosísima de la regla fiscal. Y quizás aquí es muy importante, desde el tema de comunicación política, el mensaje que se le da a la ciudadanía.
O sea, no se puede en un relato de gobierno, no se puede estar subiendo impuestos y por otro lado aumentando el gasto. O sea, el mensaje que se le está dando a la ciudadanía es muy negativo. O sea, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de este tema y lo estamos tratando de explicar, ¿verdad? Un tema tan complejo, tratarlo de explicar a la ciudadanía, tratando de que cualquier persona, cualquier votante entienda este tema y lo llevamos a una casa, por ejemplo, a un hogar. O sea, yo no puedo decir que estoy con problemas económicos, pero dándome la gran vida. O sea, lo primero que tengo que lo primero que recorto es haciendo conciencia a todos los miembros de la familia y tenemos que ver dónde recortamos, ¿verdad? Y esas son como el tipo de contradicciones que definitivamente hacen que la gente se sienta tan ajeno al gobierno que lo que está haciendo el gobierno no lo puede aprobar, no lo puede ver como algo positivo de ninguna manera, porque es algo completamente ajeno a lo que el sentido común le dice a cada una de las personas, ¿verdad? Yo quisiera agregar sobre lo que mencionaba Eli respecto a que la reforma fiscal era el primero de los pasos. Eso yo creo que siempre quedó clarísimo y se sabía que el segundo paso era el tema de la ley de empleo público. El tema es ahora, si en este año que estamos hablando y los factores que inciden o que lo determinan, elecciones municipales, ruptura, por ejemplo, de uno de sus principales aliados, etcétera, le genera viabilidad a este proyecto. Y yo creo que muchos, y recuerdo las voces de cuando se inició el tema de la discusión fiscal, que si bien inició la administración anterior, pero cuando se puso en el tapete en esta administración, varias gente recomendó que el mismo tema de empleo público fuera puesto en discusión justamente al mismo momento, y es para aprovechar el capital político que tenía la administración Alvarado Quesada, y también entendiendo que si ahora ha sufrido todo este desgaste, lo cierto, y viendo las condiciones para este segundo año, es que la ley de empleo público, creo que la viabilidad es poca o prácticamente nula, justamente con el desgaste tan importante que tiene el gobierno. Los tres han centrado lo que va a suceder este año con respecto del Ejecutivo a partir de las acciones del Legislativo. Y si no pasa nada en el Legislativo, ¿cuál es el resultado para el Poder Ejecutivo? Los tres han estado hablando de cosas, pero que tienen resorte o tienen el nicho en decisiones legislativas, aprobaciones, lo de la huelga, lo del empleo público, etcétera. Pero ¿qué pasa si ahí no pasa nada? ¿En qué condiciones queda el Ejecutivo, políticamente hablando? Yo creo que por eso es tan importante el tema de la comunicación, porque no todo depende del Ejecutivo y sin duda alguna también están entrelazados, ¿verdad? Entonces, la importancia de esa comunicación, de esa educación ciudadana, y eso solo lo da la comunicación política, la importancia de que realmente se entienda hasta dónde están mis capacidades, por qué se toman algunas decisiones, por qué se priorizan algunos proyectos y por qué se dejan otros. Esa es la gran deuda no solamente de este gobierno, sino de muchos gobiernos que han pasado y que las cosas buenas que hacen, la gente no se entera, y de las cosas malas, por supuesto, la oposición se encarga de que nos enteremos, ¿verdad? Ani, recordemos también que en la Asamblea Legislativa existen dos tipos de iniciativas, la de los propios diputados y las del Poder Ejecutivo. Y lo cierto, y ahora quizá para hablar del tema de reactivación económica y que la gente demanda, es que no hay iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo en esa línea. O sea, las iniciativas que hoy se discuten, ejemplo teletrabajo, ejemplo concesión a obra pública, ejemplo educación dual, son iniciativas que han salido de parte de los diputados. El Poder Ejecutivo no ha presentado una iniciativa en esa línea. Hablábamos de las bondades de un gobierno de unión, pero también hay problemas de los gobiernos de unión. Es decir, que hay una agenda que no es clara, no se sabe de quién es la agenda. Este podría ser un problema de un gobierno de unión o bien de, como decía don Eli, de un gobierno que se encontró el mandato. Todavía estamos a esa altura y en un tema que es delicado, que es el de empleo. Yo no creo que este sea un problema de un gobierno de unidad nacional. Por el contrario, el gobierno de unidad nacional parte de una agenda común pactada, en este caso, entre los dos líderes que decidieron hacer este gobierno de unidad nacional. Entonces hay mayor claridad de qué es lo que los une y de qué es lo que se esperaba que iban a hacer. Y todo esto que hemos estado conversando, ley de empleo público, la reforma, digamos, de las finanzas públicas en pasos, todo eso es parte del acuerdo de gobernanza firmado entre Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado.
De manera que no, yo no creo que esto sea un problema de gobierno de unidad nacional. Yo creo que más bien esto es un problema de que esa unidad ya está llegando a sus últimos días, ¿verdad? Habiendo dicho esto, por supuesto, todo pasa por la Asamblea Legislativa. Hay medidas administrativas que el gobierno podría tomar. Pero las reformas importantes que este país necesita tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Concuerdo plenamente con Daniel. No hay iniciativas del gobierno, por un lado. Por el otro lado, con la conformación del directorio legislativo, yo veo más factible hoy que la Asamblea Legislativa apruebe algo a que el gobierno proponga algo. Yo creo que Carlos Ricardo Benavides, hablemoslo abiertamente, quiere ser presidente de Costa Rica, pero quiere ser presidente de un país gobernable, y eso implica empezar con las finanzas más o menos en orden. Carlos Ricardo Benavides perfectamente impulsa en este segundo año de gobierno reformas que ayuden a equilibrar las finanzas públicas. Algunas que a mí no me gustarán, otras que probablemente sí, pero digo, entendámoslo de esa manera. Pasándole la factura política en comunicación al Ejecutivo. Bueno, en parte por eso, tener al PAC en el directorio legislativo es una buena movida de parte de él, ¿verdad? Y tener a bordo a Restauración Nacional le da una semblanza de carpa amplia donde cabe todo el mundo, ¿verdad? Y si logra acuerdos de esa naturaleza, insisto, yo veo más factible que la Asamblea Legislativa apruebe algo a que el gobierno proponga lo que tiene que proponer. Porque... Y con una agenda también robusta en la Asamblea Legislativa, que incluso decíamos, se dirigió el mensaje del presidente a esa Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y ahí sí hay también, en el acuerdo sí plantearon en qué van a estar unidos. Entonces, esa agenda de ese acuerdo no es impulsada por el Ejecutivo, es decir, es hábilmente impulsada también por quien tiene aspiraciones, Daniel. El gobierno es víctima de sus circunstancias y en razón de que solo tiene una fracción legislativa de 10 diputados y tiene un desgaste político muy amplio, pues no le queda más remedio, uno, que ceder el directorio legislativo, que yo creo que bajo otras condiciones nunca lo habrían cedido. Dos, ceder la agenda legislativa, que prácticamente es construida por parte de grupos opositores, algunos más responsables que otros, como mencionaba don Eli, y yo creo que terminará de terminar cediendo pues otros temas importantes, como lo que pudiera ser ahora, bajo la salida, por ejemplo, de figuras, cuidado si no, ver de dónde deben de provenir esas figuras en razón de él poder rebustecerse o más bien fortalecerse en razón de estas debilidades que hemos venido comentando. ¿Cómo evalúan ustedes la salida de miembros del Ejecutivo durante este primer año de gobierno y prevén que habrá dispersión, más salidas importantes? Pensando en lo consolidado de que se ocupa dar en ese relato la imagen de que están juntos, que sí beneficia a la fracción del PAC. Yo creo que por primera vez en su historia pasó el primer año y nadie en el PAC hizo amagos de volverse independiente. Yo padezco en la Asamblea. Pero en el Ejecutivo. Yo padezco de mala memoria y no recuerdo de ninguna salida relevante, digamos, del gobierno en el primer año. No sé si... Ministra de Salud, por ejemplo. Ministra de Salud, Canciller, polémica. por ejemplo. Bueno, la Cancillería, claro. Ese fue el más sonado. Ese fue el más sonado y ¿cómo se llama? Y bueno, cambiamos la primogenitura por un plato de lentejas, porque al final de cuentas salió exactamente igual el asunto. Pero sí creo que el segundo año va a ser bastante más profuso en salidas del gobierno, justamente por lo que hemos venido conversando. Yo creo que esta alianza PAC-PUSCO, PAC y una parte del PUSC en el Poder Ejecutivo se termina durante este segundo año. Mandos medios sí seguirán ahí, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de figuras más... La mayoría de los mandos medios son PAC, ¿verdad? El PUSC recibió un montón de puestos de alto perfil, el ministro de Obras Públicas y Transportes, la ministra de Hacienda, la ministra de Coordinación Económica, el ministro, no sé cómo se llama, Relación Empresarial, algo así. Con el sector empresarial, el ministro de Ciencia y Tecnología, después hay un par de instituciones autónomas, creo que el IMAS y no recuerdo qué, importantes que tienen presidentes ejecutivos del PUSC, ¿verdad? No quiere decir que si Rodolfo Pisa se van todos. Si yo fuera el ministro de Hacienda, en este caso la ministra de Hacienda, y se va el ministro de la Presidencia que me respalda y voy a quedar en un gobierno
donde las presiones van a ser para aumentar el gasto, para aflojar la llave, yo me voy. A menos de que me den garantías de que puedo seguir manejando la política fiscal de manera responsable, como se planteó al principio, ¿verdad? Entonces, yo en lo particular no creo que Rocío Aguilar sea persona de Rodolfo Pisa. Es más, la llegada de ella fue más por medio de Edna Camacho. Ahí es donde está la relación, ¿verdad? Pero yo veo a Edna prácticamente desaparecida, ¿verdad? Entonces uno tendría que preguntarse qué tanto más se puede quedar ella ahí sintiendo que no le dan pelota, y sobre todo si se va el ministro de la presidencia, que es el que tiene mayor tendencia a darle pelota, ¿verdad? De manera que yo sí veo salidas importantes y la otra es la de Rodolfo Méndez, que estaba anunciada desde el principio, que él por su edad iba a estar un año y medio. O sea, ya no es un asunto de crisis política, es un asunto de que él había dicho, yo ayudo a echar a andar las cosas, y después ponen a otra persona. Y con proyectos de infraestructura muy importantes en marcha. Vamos a hacer una pausa, 7:48. Esto es Desayunos. Ya regresamos. En 6 años, las perras y sus descendientes pueden llegar a tener hasta 67,000 cachorros, y en el caso de las gatas, hasta 420,000 gatitos. En Costa Rica hay más perros y gatos que familias dispuestas a llevarlos a casa. No reproduzcas irresponsablemente, castra y da calidad de vida. Los animales que terminan en la calle empiezan en su casa. Rompamos la cadena. Una campaña de la Asociación Nacional Protectora de Animales, la Universidad Estatal a Distancia y esta emisora. Los temas de interés y actualidad de la Universidad de Costa Rica puede escucharlos en la voz del rector o los vicerrectores en Diálogo Abierto, el programa de la Rectoría en Radio Universidad. Le esperamos todos los jueves a las 5:30 de la tarde. Continuamos con la bandeja de opiniones aquí en sus desayunos de Radio Universidad. Más de una década de análisis y opinión. 7:50. Esto es Desayunos. Hablamos con Fanny Ramírez, consultora en comunicación política, Eli Fensack, economista y presidente del Partido Liberal Progresista, Daniel Calvo, politólogo, consultor en temas legislativos. Hablamos del gobierno, lo que viene también en la gestión del presidente Alvarado. Nos decía, vamos a rescatar algunas frases que teníamos durante la pausa, que quienes nos acompañan en Facebook Live pues la siguieron, pero en radio no. Don Eli decía, Comercio Exterior es un ministerio desaparecido, ¿verdad? Missing in action, como dicen en inglés, ¿verdad? Decía también Daniel, no se explica cómo es que el presidente llega, visita empresas como Intel y ahora Sykes, y ¿qué pasa luego? Inmediatamente anuncian que van a haber despidos y él acaba de visitarlo. Fanny, empezamos entonces en esa parte de comunicación política. No hay quien aconseje. ¿Quiénes son los hombres y las mujeres del presidente en estos momentos? Eso yo creo que parte de la desarticulación que hay, precisamente cuando las cosas no se ven es que no existen, ¿verdad? Y hay una desarticulación total entre algunas carteras que uno esperaría que fueran más protagónicas, ¿verdad? Sobre todo en la coyuntura en la que estamos, y que no se está viendo, ¿verdad? No se está viendo esa armonía en la orquesta, ¿verdad? Pareciera que cada quien está tocando su melodía y viendo a ver cómo sobrevive a nadito perro, ¿verdad? Y eso sin duda afecta mucho la imagen del gobierno, ¿verdad? Permítame presentar a la audiencia, dar un dato sobre doña Fanny. Este año recibió el galardón de la mujer más influyente en la comunicación política, que se entrega en el marco de los Napolitan Victory Awards, ¿sí? 2019. Es la primera centroamericana. Muchas gracias. La verdad que ha sido una experiencia muy placentera, sobre todo en el ámbito de ir abriendo espacios a otras mujeres y a otros profesionales de la comunicación política en una disciplina que es tan nueva en el país, ¿verdad? De hecho, solo ha habido 2 nominaciones de producto, digamos, costarricense en materia de comunicación política.
Una fue la agencia uruguaya Amén, que le hizo campaña precisamente a Carlos Alvarado, y el otro es la agencia Ramón Ramón, que le hizo trabajos al FA, al Frente Amplio, en la campaña pasada. Felicidades, Fanny. Muchas Bueno, gracias. retomamos también, y aquí tenemos un mensaje de Marta Nidia Segura para ir cerrando con lo que ustedes piensan, y dice Marta Nidia, ¿y todos los ministros PUCs van a renunciar también? Pues son la mayoría en el gabinete PAC, y ahora que como que se desmarcan de lo que ya apoyaron y son corresponsables. Ese es el comentario de Marta Nidia Segura. Ese es precisamente lo que quieren hacer a tiempo, ¿verdad? Desmarcarse del gobierno. O sea, quienes tengan aspiraciones políticas definitivamente tienen que mostrar una propuesta diferente al gobierno y cómo van a ir a un proceso electoral, ya sea de municipales o nacionales, estando tan vinculados con lo que está pasando actualmente, ¿verdad? ¿En qué momento van a decir, eso no fue culpa mía o yo no lo sabía? Entonces esa desvinculación es la que es urgente de cara a las próximas elecciones. Yo creo que hay 3 preguntas para hacernos respecto a eso. Uno es si esas personas saldrán con la salida de Rodolfo Pisa. Eso todavía es una incógnita. 2, ¿cómo saldrán? Eso es lo que a mí me preocupa, si va a ser traumática o no su salida. Y tercero, y que me parece que es la más preocupante, sobre todo en las instancias que estamos de segundo año, es si el Partido Acción Ciudadana logrará recomponerse de las salidas de esas figuras que sobre todo están situadas en sectores claves, como por ejemplo el económico y el sector social. Recordemos también que el presidente ejecutivo de Limas es una de las personas pues allegadas o cercanas al partido Unidad Social Cristiana. Yo creo que el discurso de Carlos también se ha blindado en ese sentido, porque él hace énfasis en el discurso del 2 de mayo, él hace énfasis en que va a continuar el trabajo con quienes quieran construir y que la tarea no es fácil. Entonces, de alguna manera, él está blindándose, ¿verdad? Porque más adelante también puede decir, yo sigo no por complacer, sino los que quieran seguir con este proyecto, los que quieran de alguna manera seguir construyendo el proyecto que yo tengo, ¿verdad? Los hombres y las mujeres del presidente en estos momentos, entonces, con ese panorama, don Eli. Yo me apego a las palabras de Fanny anteriormente, lo que no se ve probablemente no existe. O sea, a diferencia del gobierno anterior, que el presidente estaba rodeado de una caterva ahí de personas bastante dudosas, pero que eran muy influyentes en él, aquí no se observa eso, ¿verdad? No queda claro quién es la gente que le habla al oído al presidente. Pareció haber una muy buena relación entre el presidente Carlos Alvarado, entre el presidente y Rodolfo Pisa durante algunos meses. El papel de Rodolfo Pisa ha venido disminuyó, por lo menos la presencia pública de Rodolfo Pisa ha venido disminuyendo, y repito, después de la aprobación del plan fiscal, da la impresión de que ya no le encuentran utilidad a esta alianza PAC-PUSC. Los garantes de la ética también y el PAC. ¿Quiénes son por los eso, garantes de la ética? Porque pregunto en estos momentos, porque el Partido Acción Ciudadana también enfrenta situaciones a lo interno que son difíciles. Eso podría también perjudicar este segundo año de gestión. Claro, debería de perjudicar, sobre todo que hay cuestionamientos serios. Yo no estoy convencido de que esos cuestionamientos sean correctos o de buena fe, pero hay cuestionamientos serios al líder máximo del PAC, que además se suponía que era garante ético, se suponía que es el adalid de la ética en el país, ¿verdad? Y bueno, eso hace que Carlos Alvarado, que aparentemente no está alineado con el grupo de Luis Guillermo Solís, si pierde la fuerza del apoyo de Otón Solís, queda huérfano. Se queda absolutamente solo, que es lo que pareciera que le está pasando, ¿verdad? Esto de los temas de corrupción y el partido garante de la ética tiene un gran efecto no solamente en el partido, tiene un gran efecto a nivel nacional en la ciudadanía también, y eso es lo que en la credibilidad del sistema de partidos políticos, en la credibilidad, y de ahí es donde surgen políticamente hablando, ahí es donde surgen aquellos, ¿verdad? Figuras que son
sobresalientes y que de alguna manera populistas, ¿verdad? Y llenan esos vacíos de lo que la gente quiere oír. Esto es muy peligroso y yo creo que es quizás el daño más grande que estamos enfrentando, ¿verdad? Aparte de la polarización que también fue provocada por intereses partidarios, ¿verdad? Pero a mí me preocupa mucho el tema de estas cosas que se dicen que todavía no sabemos, pero que el daño ya está hecho. La encuesta que hace la Contraloría sobre confianza en instituciones públicas, que salió esta semana, dice que los ticos desconfían de la información, hablando de comunicación política, de la información que proveen las instituciones públicas. Además, en la reciente encuesta del CIEP pasó algo que yo la verdad no me había percatado hasta hace unos días que Jesús Guzmán justamente nos lo indicaba, y es que por primera vez, yo creo que en muchos años, el Poder Ejecutivo es visto o es la peor institución calificada en una encuesta. Yo antes ni siquiera realmente lo revisaba porque ya sabía default que era la Asamblea Legislativa. Y ahora por primera vez el Ejecutivo, pues yo creo que, y eso creo que nos dice mucho justamente de ese riesgo que Fanny realiza advertencias. Un riesgo que pagamos todos, ¿verdad? Y que empiezan a pagar también los partidos políticos. Surgen muchas veces de discusiones con o sin razón, pero que se pagan esos platos rotos por un discurso mal manejado, también infundado, o por las mismas, en algunos casos, en otros no es infundado, ¿verdad? Pero al final la cuenta la pagamos todos. Lo que importa no es la realidad, sino la percepción de la realidad. Así que una vez que tenemos un partido político que nos prometió transparencia, rendición de cuentas, ética, y se quiebra con algunos hechos que son ya comprobados y otros que están por comprobarse, la promesa queda completamente en el aire, ¿verdad? Y le agrego, para agravar el asunto, ¿verdad? Porque también, aparte de que el partido Acción Ciudadana se presentaba como el partido de la ética, también es responsabilidad de Otón Solís haber satanizado el concepto de la negociación política y del pacto entre partidos. Y el PAC es un partido lo suficientemente fuerte para ganar las elecciones, pero no para gobernar solo. Depende de la negociación y depende de los pactos para poder aprobar sus proyectos, para poder llevar a cabo adelante un gobierno. Pero es su propio partido el que satanizó ese concepto de la negociación política. Y recordemos, Otón Solís desde mediados de los años 90, incluso antes de fundar el PAC, de hecho lo que lo llevó a salirse eventualmente de Liberación Nacional, el pacto Figueres-Calderón y qué sé yo, la negociación política no solo es necesaria, es buena. Lo malo es la ausencia de transparencia. Pero mientras haya una negociación como la que hubo entre Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, con un acuerdo con 80 y pico de puntos sobre los cuales iba a girar la acción gubernamental, me parece que es absolutamente sano para la democracia, ¿verdad? Cierro yo quizá nada más, y cuando las expectativas de cambio no se cumplen, sobrevivir a la resaca yo creo que se vuelve más duro. Bien, muchísimas gracias. 8 en punto. Despedimos. Gracias también a ustedes, a nuestros amigos y amigas en Facebook Live, también a quienes nos han seguido por Radio Universidad. Muchísimas gracias y estamos de nuevo con ustedes, Ani y yo, en 15 días, pero desayunos todos los días. Gracias.